Mevorach, reposo y paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, el Mesías de Israel, el Redentor de la humanidad. Baruch Hashem. Sea glorificado el nombre del Santo de Israel, el único Dios de poder, de milagros, de maravillas, de majestad, el único Dios de prodigios, el único Dios del universo, creador del universo, creador de todas las cosas, sean visibles o invisibles. Desde la comunidad judía mesiánica en Sheikh Haderech, le saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach, estudiando la parashá número 16, la parashá Beshalach, que significa cuando envió. Esta porción se encuentra en Shemot, en nombres, Éxodo 13:17 al 17:16. En esta parashá se narra la salida de nuestro pueblo Israel de Egipto. Dice que en Shemot 13:19 tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Leemos nuevamente. Tomó también consigo Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Seguimos viendo el testimonio de Yeshua, las señales de Yeshua, la evidencia de Yeshua, la evidencia mesiánica en la Torá. Y qué interesante destacar que un pueblo que está saliendo de la esclavitud, que está saliendo de las garras del faraón de Egipto, que está saliendo apresuradamente, porque recordemos la semana pasada que se leyó y se estudió cómo fue la noche de la liberación, la noche de Pesach, cómo el ángel de la muerte visitó los hogares de los egipcios, y en cada hogar egipcio pues murió el primogénito de ellos, incluyendo el primogénito del faraón, del faraón. Pero aunque la orden de Adonai había sido de que nuestro pueblo Israel tenía que salir deprisa, y en estas condiciones tan apremiantes, cuando había muerte de por medio, juicios de por medio, plagas sobre los egipcios, dice que los egipcios apremiaban a los hijos de Israel para que se fueran de su país, porque el temor de Adonai había caído sobre ellos. Pero en estas circunstancias, los hijos de Israel no olvidaron llevar consigo los huesos de Yosef. Y aquí hay una gran enseñanza, amados hermanos, y para nosotros como judíos mesiánicos, como creyentes en Yeshua HaMashiach, pues la revelación de Yeshua brilla.
desde estos versículos de la Torá. Pues ya hemos visto en las historias de Yosef, en la biografía de Yosef, narrada en el libro de Bereshit, de Génesis, que la vida de Yosef tipifica al Mesías sufriente, al Mesías que padece, al Mesías profetizado en Isaías 53 y en una gran cantidad de versículos en el Tanaj. Entonces los hijos de Israel no olvidan llevar consigo los huesos de Yosef. Si vemos que a través de la muerte del Cordero, a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre del Cordero pintada en los dinteles de las puertas de los israelitas, la muerte no pudo tocar a los primogénitos en aquella gran noche de liberación. Y esta es una gran alusión profética a la muerte del primogénito por excelencia, a la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a la muerte del Mesías. Como hemos visto anteriormente, pues Yeshua, el Mesías, murió en la solemnidad de Pesaj, en la misma que se conmemora la salida de los hijos de Israel de Egipto. Entonces aquí vemos también esta alusión, no solo con la muerte del Cordero, no solo con la sangre del Cordero que se pintó en los dinteles y en el marco de la puerta de los israelitas, no solo en el ceder, es decir, en el orden de los elementos que se comen y se toman también en el ceder de Pesaj, como son la matzá, los panes sin levadura, las hierbas amargas y también el vino. Y en este caso, en esta Pesaj, también que está relatada en Shemot 12, pues también el cordero asado. Vemos la muerte tan evidente, la muerte del Mesías tan presente en la salida de los hijos de Israel de Egipto. Es decir, para que Israel sea libre, la alusión profética es que para que Israel sea libre, necesita salir por medio de la muerte del Mesías sufriente. Porque esta mención de los huesos de Yosef no está para rellenar un espacio, amados hermanos, en el relato de esta historia de liberación. Esta alusión a que los hijos de Israel llevaron los huesos de Yosef habla proféticamente de la muerte de Yeshua, de los huesos de Yeshua. ¿Cuál es la particularidad de los huesos de Yeshua? Así como los huesos del Cordero de Pesaj no podían ser quebrados, lo estuvimos leyendo también en la semana pasada, cuando aquel soldado romano llegó a donde Yeshua estaba clavado en el madero, dice que no hubo necesidad de quebrar sus huesos porque lo encontró que ya estaba muerto. Sí lo hizo con los dos ladrones que estaban el uno y al otro lado. Interesante, bueno, eran dos ladrones. Era compañero. Pero uno se arrepintió y otro no.
como que los ladrones salen en todas las historias, inclusive en la de la muerte de Yeshua, hasta en las mejores historias. Entonces, sí, los huesos de Yosef, y tenemos en el cumplimiento del Brit Hadashah, del nuevo pacto, los huesos de Yeshua. Ahora en la gematría hebrea, en equivalencia numérica en hebreo que yo les compartía, la expresión por los méritos de los huesos de Yosef equivale también al nombre de Yeshua HaMashiach. Es decir, hay una misma equivalencia numérica. No solo en el nivel Peshat, en el nivel literal, sino que también en el nivel Sod, o en la equivalencia numérica. Recordemos que las letras hebreas también tienen equivalencias numéricas. También ahí confirman que estos versículos que estamos estudiando sobre la salida de los hijos de Israel de Egipto, los huesos de Yosef, los huesos de Yeshua, por los méritos de los huesos de Yosef, por los méritos de los huesos de Yosef. Pero ¿a quién estaban profetizando los huesos de Yosef? A los huesos de Yeshua. Es decir, por los méritos de los huesos de Yeshua, por los méritos de los huesos de Yeshua, es que nuestro pueblo Israel salió de Egipto, de la esclavitud física. Y sabemos que por los méritos de los huesos de Yeshua es que nuestro pueblo Israel y todos aquellos que han puesto su fe en el Dios de Israel, que vienen de las diferentes naciones, todos en su conjunto hemos recibido la libertad espiritual. Entonces mire qué grandiosa, qué maravillosa, qué poderosa es la historia del Éxodo, la historia de la liberación de Israel, la historia de la liberación de nuestro pueblo Israel, que ha bendecido al mundo entero. Y sabe, cuando estamos leyendo esta parashá y esta porción de la Torah, es como que si estuviéramos celebrando Pesach. Esta es la temática, ¿no? Desde el Shabbat pasado, desde este Shabbat de esta semana, es como que estuviéramos celebrando Pesach, porque estamos reviviendo la historia de Pesach. Estamos estudiando la historia de Pesach. ¿Qué unción había en los huesos de Yosef? ¿Qué unción había en los huesos de aquel profeta? ¿Se acuerdan? Que cuando iban a enterrar a otro y luego que cayó en la fosa y tocó los huesos de Elisha o de Eliseo, revivió. Y la muerte de Yeshua trae vida. Y la resurrección de Yeshua trae vida. Trae libertad. No hay cárcel espiritual. No hay condición espiritual. No hay esclavitud espiritual que Yeshua no liberte. Cuando una persona pone su total convicción, fe, esperanza, sus ojos en Yeshua de Nazaret, fluye la libertad, fluye la verdadera libertad.
Y estamos hablando de la libertad espiritual. Porque la gente en el mundo cree que anda libre de sus delitos y pecados, pero es todo lo contrario. Son esclavos del pagó, son esclavos del faraón. Son esclavos del sistema de la bestia, del sistema caído, del sistema antitorá. Entonces, amados hermanos, seguimos viendo la fuerte conexión que hay entre la Torá, los sucesos de la Torá, y el nacimiento, vida, obra, ministerio, muerte, resurrección, ascensión, glorificación, segunda venida de Yeshua HaMashiach. Todos estos sucesos se encuentran en la Torá. Y vemos su cumplimiento en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y mire qué interesante, amados hermanos, que inmediatamente después que menciona que Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, y que subieron los hijos de Israel de Egipto, y que Yosef mismo profetizó este día de liberación, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Dios ciertamente os visitará. Hemos sido visitados por el Dios de Israel. Cada uno de nosotros hemos sido visitados por el Dios de Israel. Cada uno de nosotros, que se nos han caído las escamas, las vendas, las ataduras, las ligaduras, los dogmas, las religiosidades, hemos sido visitados por el Dios de Israel por medio de la muerte y la resurrección de Yeshua. Y si 3.500 años aproximadamente los hijos de Israel subieron de Egipto llevando consigo los huesos de Yosef, hace aproximadamente 2000 años, el Mesías era bajado del madero en una fiesta de Pesach, antes de que entrara el gran Shabbatón de gran solemnidad. ¿Coincidencia? Ninguna. Es el cumplimiento, amados hermanos. Es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo fue sepultado Yeshua? Recordemos cómo fue
¿Cómo fue sepultado Yeshua? ¿Qué tipo de sepultura recibió? A los antisemitas no les gusta cuando se leen estos versículos. Vamos a leerlos, sí. Baruch Hashem. Es palabra viva, amén. Aleluya. Yohanan 19:38. Juan 19:38 en adelante. Después de todo esto, Yosef de Ramataim, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente por miedo de los Yehudim, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pesach de los Yehudim, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Entonces, estamos leyendo dos escenas. Una de la Torá, cuando Israel sale de Egipto y lleva consigo los huesos de Yosef, y esta escena de la muerte de Yeshua y cuando Yosef de Ramataim pide el cuerpo a Pilato. Y también Nicodemo participa en la sepultura de Yeshua y en la preparación del cuerpo de Yeshua. Y la historia nos narra que todo esto era en la víspera de Pesach, en la víspera del Seder de Pesach, porque recordemos que Yeshua, como Cordero de Dios, muere a las 3 de la tarde, que según la Torá, las 3 de la tarde del 14 de Aviv era la hora del sacrificio de Pesach, justamente en la hora del sacrificio de Pesach. Entonces, inmediatamente después de que la Torá narra que los hijos de Israel y que Moshe salen de Egipto llevando consigo los huesos de Yosef, aparece el relato de la columna de fuego y la columna de nube. Interesante, ¿no? Inmediatamente después. Y dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué relación tienen los huesos de Yosef con la columna de fuego y la columna de nube? ¿Qué relación tienen los huesos de Yeshua con la columna de fuego y la columna de nube? Recordemos que quién estaba en la columna de fuego. Shemot 14, Éxodo 14, 19. Y el Malach de Elohim, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nosotros podemos ver a Yeshua en la Torá, amén. Nosotros podemos ver a Yeshua en la luz de la menorá, amén. Un hermano, conversábamos hoy al mediodía con los hermanos y le preguntaba uno de ellos a alguien que tenía la menorá sobre el significado de la menorá. Y no sabía qué responderle. Esta persona que solo tenía la menorá, pero no conocía el significado de la misma. Entonces, ¿cuántas enseñanzas sabemos que se encuentran en la menorá acerca de Yeshua? ¿Cuánta luz nosotros podemos encontrar en las enseñanzas de la Torá? Pero hay gente que lee la Torá y no la entiende. Primero porque tienen escamas en sus ojos, están ciegos espirituales y están sin luz. Porque la luz que era para Israel, la misma luz que emanaba de esa columna de fuego, dice que era luz, era día. Alumbraba a Israel de noche, pero era tinieblas para los egipcios. ¿Y qué nos dice el prólogo del Evangelio según Yohanan? Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres no la conocieron y amaron más las tinieblas que la luz. La Torá es luz. Las escrituras mismas dicen que la Torá es lámpara y la enseñanza es luz. Pero en tanto que para nosotros significa luz, la palabra, la enseñanza de la Torá, el mundo no puede ver esta luz, porque no conoce al Dios de Israel. No conoce al Dios de la libertad. No conoce al Dios de la Torá. La Torá no es esclavitud. La Torá es libertad. Aleluya. Baruch Hashem. Hay una distinción, amados hermanos, entre el pueblo que ha sido redimido con la sangre del Cordero, porque aquí tenemos la tipología de la redención con la sangre del Cordero, y los egipcios. Dice que en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Quién es el que te guarda, Israel? ¿Quién es el que te protege, Israel? ¿Quién es el que hace separación entre Israel
y los demás pueblos. Es a través de Yeshua, el que habita en la columna de fuego y en la columna de nube. Esta temática está constante en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 3, dice así: apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el malaj de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. También nos dice Devarim, Deuteronomio 33:16. En esta bendición de Moshe a las 12 tribus, en su despedida, Moshe profetiza y dice 33:16 de Devarim, Deuteronomio: y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia, y la gracia, y la gracia. ¿Por medio de quién viene la gracia? Por medio de Yeshua. Y la gracia del que habitó, ¿dónde? En la zarza. Venga sobre la cabeza de quién? De Yosef, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Estamos viendo la gracia en la Torá. ¿Qué tuvo que hacer Israel para salir de Egipto? ¿Con qué pagó Israel? ¿Pagó la libertad de la esclavitud egipcia? Solo tuvo que profetizar con el sacrificio, con la muerte de un cordero, es decir, una muerte sustituta, a través de la muerte del cordero, que todos conocemos y todos manejamos. Profetiza la muerte de Yeshua HaMashiach. Estamos hablando de la esclavitud egipcia. Humanamente hablando, Faraón pagó, y los egipcios nunca iban a estar contentos de dejar libre a sus esclavos. Retrocedamos 3.500 años en la historia. Los esclavos en la sociedad egipcia no tenían derechos, no tenían ni voz ni voto. No nos vayamos lejos, hasta hace poco, 200 años, qué sé yo, poco tiempo.
pero hay un Dios, hay un Elohim que ama a su pueblo y prometió libertad a la descendencia de Abraham. Y prometió bendecir a todas las familias de la tierra por medio del linaje de Abraham. Entonces lo que estamos estudiando aquí es el cumplimiento de esa profecía que trasciende y que influye hasta el día de hoy, amados hermanos. Uno de los mayores milagros o uno de los milagros más famosos que casi todo el mundo conoce es la división del mar, del Yam Suf, o del mar de Cañas, o del mar del infinito, también se traduce en hebreo, o el mar del fin. Qué interesante. En hebreo, lo que en Occidente se conoce como el Mar Rojo, producto de una mala traducción, en hebreo es Yam Suf. Yam Suf se traduce tanto como el mar de los juncos o el mar de cañas, como el mar del infinito o del fin, el mar del fin. Y también Yeshua, nuestro Mesías, cuando estaba clavado en el madero e iba a entregar su espíritu, dijo: consumado es. ¿Qué fin estaba poniendo Yeshua en el madero, amados hermanos? Le estaba poniendo fin a la deuda de nuestros pecados, que era impagable. Lo único que se requería para pagar la deuda de nuestros pecados era la muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos merecíamos la muerte. Así literalmente, todos nos merecíamos la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte eterna. Por medio de Yeshua sabemos que vamos a caminar por las calles de oro y que vamos a ver el mar de cristal y que vamos a cantar el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Aleluya. Que encontramos en Apocalipsis, siempre en el mismo hilo de la parashá. Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 mensajeros, malachim, ángeles, que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se derramaba la ira de Dios, se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Oiga, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Cuántos saben tocar arpa, no? Aunque no sepamos, pero ahí sí vamos a tocarlo.
y cantan el cántico de Moshe, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Yahvé Elohim Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Kadoshim, de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Yahvé, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hay gracia en la Torá, hermano. Amén. Hay vida. Hay salvación, hay vida, hay esperanza, hay liberación. Amén. El Evangelio en la Torá. Qué gran campaña evangelística esta de leer las parachá y de estudiarlas. Porque en cada parachá ahí está Yeshua. Ahí está el mensaje de salvación, ahí está el mensaje evangelístico. Ahí está el mensaje evangélico. La Torá es evangélica, pero del evangelio original. El evangelio de los evangélicos. ¡Aleluya! Alábalo porque Yeshua vive. El evangelio en la Torá. El evangelio en la Torá. Es una parachá de conexiones, hermanos, de temas impresionantes. Entonces decía, uno de los mayores milagros conocidos a nivel mundial es la división del mar del fin. Del mar del fin. Consumado es. Yeshua le puso fin al pecado. Yeshua le puso fin a la maldad. Yeshua le puso fin a la muerte. Yo creo que a ninguno de nosotros, a ningún ser humano, le gusta ir a un cementerio. Vamos porque sabemos que ahí fueron sepultados nuestros seres queridos. Pero cuando vamos hay dolor de saber de que nuestros seres queridos fueron sepultados ahí. Pero a la vez, la gran esperanza que tenemos, hermanos, es que hubo uno que venció ese lugar, que venció esa tumba, que está vacía, que esa tumba está vacía. Y que por medio de esa promesa y de ese poder de resurrección, todos aquellos que han creído en el Mesías, un día van a escuchar la voz del Hijo del Hombre y se van a levantar de esas tumbas. Se van a levantar de esas tumbas. Porque esa tumba está vacía. La tumba de Yeshua está vacía. Ningún líder religioso, ningún fundador de cualquier religión, sabemos, ahí está la tumba de fulano, de sultano, de Bengano. ¿Y la de Yeshua dónde está? Porque él venció la muerte. Él se levantó de la muerte. Y él sigue alumbrando, amados hermanos. Esa salvación sigue alumbrando. Este mensaje de la Torá, estas enseñanzas de la Torá, siguen alumbrando a millones
de personas alrededor del mundo, porque nosotros estamos ante el desarrollo del segundo éxodo profetizado en Jeremías 16:15. Jeremías 16:15. Leamos desde el 14. No obstante, aquí vienen días, dice Yahvé, en que no se dirá más, vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahvé, y los pescarán. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Yahvé, y los pescarán. ¿Qué les dijo Yeshua a sus discípulos? Venid y os haré pescadores de hombres. Estamos viviendo el segundo éxodo, amados hermanos. Estamos viviendo el desarrollo del segundo éxodo, porque Adonai nos está sacando del exilio espiritual, nos está sacando del Egipto espiritual. Nos está dando a conocer su Torah, nos está enseñando su Torah, en virtud de los huesos de Yosef, en virtud de los huesos de Yeshua. Yeshua está vivo, pero sus huesos tienen poder para libertar. Es decir, su muerte, el poder de su muerte, el poder de cuando Él exclamó y dijo, consumado es. La deuda está pagada, hermanos. La pena de muerte está pagada. Ahora nos merecemos la vida en virtud de la muerte del Mesías. ¿Y qué es la vida? La vida es la obediencia al Padre, estar sujeto a la voluntad del Padre, estar sujeto a los mandamientos del Padre. Habían pasado aproximadamente 300 años después de la muerte de Yosef, pero a Moshe ni a los hijos de Israel se les había olvidado los huesos de Yosef. Imagínense, 300 años. En una generación, hoy estamos viviendo una generación que no se acuerda ni lo que pasó en la mañana. De la mañana a la tarde ya ni se acuerda. Y de la muerte de Yosef habían pasado 300 años, pero no olvidaron los huesos de Yosef. Y de la muerte de Yeshua han pasado 2000 años, pero el poder de esa muerte sigue actuando en cada uno de nosotros. Y sigue actuando en todo aquel que pone su fe en el Mesías, Yeshua. Entonces, ya para finalizar, solo voy a hacer mención rápidamente de los demás temas que se conectan, amados hermanos, con toda esta parashá. Tenemos el cántico de Moshe,
o Shir Hayam, o la canción del mar, en Shemot, en Éxodo 15. Shirat Hayam, Shirat Hayam, o la canción, el canto del mar, y que se entrelaza con lo que ya leímos en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15, del 1 al 4. Entonces ahí tenemos esa conexión. Y para los de la teología del reemplazo, o para los de la teología que dicen de que la Torá está abrogada o está clavada en la cruz, etc. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Que los redimidos cantarán el cántico de Moshe, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Si la Torá está abrogada, ¿qué sentido tiene que los redimidos cantaremos el cántico de Moshe, Shirat Hayam, y el cántico del Cordero? Este cántico de Shemot, de Éxodo 12, en el judaísmo, se canta todos los días. Todos los días. No solo en la parashá de ahorita. Para el cumplimiento de Devarim, Deuteronomio 16:3. Deuteronomio Devarim 16:3. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Mitzrayim, en Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y desde la óptica mesiánica, hermanos, vemos la salida de Egipto, la liberación física, y vemos la liberación también espiritual. Porque Yeshua murió también en una fiesta de Pesaj. A través de la muerte de Yeshua, Egipto salió de nosotros. Porque muchas personas no se creen todavía libres. Ya fueron libres, pero se creen esclavos del pago del faraón. Volvamos a Egipto, a las ollas de carne. ¿Para qué nos trajiste acá? Le decían a Moshe. Nos vas a matar de hambre, nos vas a matar de sed. Nuestros ganados se van a morir. Y decía un judío mesiánico de la actualidad, un judío nacido en Israel, que ha llevado tours en el desierto a pastores llenos del Espíritu Santo, usados en milagros, en sanidades, en manifestaciones sobrenaturales, y tal vez los vehículos se han averiado en la inclemencia de estos desiertos por donde cruzó Israel. ¿Y sabe cómo se han comportado esas personas?
ante estas circunstancias como mundanos. Porque Adonai, porque el Dios de Israel va a probar a su pueblo en el desierto. Sí o sí. No va a bendecir en el desierto. Para bendecir, tiene que probar a su pueblo. Porque mientras más Egipto haya, la prueba va a ser más dura y quizás más alargada o extendida. Entre menos Egipto haya, quizás será más fácil el proceso. Pero dice Adonai, no lo voy a llevar por el camino más corto. No lo voy a llevar por el camino que dentro de 12 o 14 días van a estar ahí en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Los voy a llevar por 40 años. Y muchos ni siquiera van a entrar a la tierra prometida. Ahí no entraron. ¿Por qué? Se querían regresar. Se querían regresar a Egipto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento como hijos de Adonai cuando veamos el mar que se interpone entre nosotros y el ejército del faraón que viene detrás? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué clamas a mí? Avanza. Dile a mi pueblo que marche. Pero si son aguas del... Dile a mi pueblo que marche. Pero si es que está el mar... Dile a mi pueblo que marche. Está hablando de marchar, hermanos. Aleluya. En medio de las aguas. Entonces nos vamos a lanzar al mar. Nos tenemos que lanzar al mar sí o sí. Es que si la prueba y si el proceso es sí o sí, lancémonos al mar. Porque Adonai va a abrir el mar. Si ya lo abrió una vez, lo va a volver a abrir. ¿Cuántos han visto el mar abierto, hermanos? ¿Cuántos han pasado por el medio del mar? Aleluya, en situaciones que imposibles, adversas, aquí no hay solución. Humanamente no ha habido solución, pero Adonai abre el mar. Y si tú todavía no te has encontrado en una situación como esta, prepárate porque vas a enfrentarte a esa situación, vas a llegar a ese día. Pero no puedes perder tu fe. Solo confía, porque Adonai está ahí. Es que como que Dios no me oye, Dios no está aquí. No, Adonai está ahí en medio del proceso y de la prueba. Pero te dice que marches. Marcha en medio de las aguas, porque las aguas se van a partir en dos. Si eres Israel, vas a pasar por el medio del mar. Vas a pasar por esa tevilá, como dice. ¿No era que ya iba a terminar, hermanos? Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí nadie se queda del lado de Egipto. Aquí todos tenemos que pasar el mar. Porque nuestros padres pasaron el mar. Aleluya. Nosotros la vamos a pasar en seco. Aleluya. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Israel fue bautizado en Moshe, dice. Hicieron tevilá, recibieron la tevilá, la inmersión. Todo Israel. Entonces este concepto de la tevilá, hermanos, no es nuevo. De la inmersión, del bautismo, como se conoce popularmente.
Aquí hay un bautismo nacional. En esta parashá, Beshalach, es un bautismo. Y de hacer discípulos, dice Yeshua, bautizándolos en mi nombre. Iban los huesos de Yosef. Mire toda la tipología profética. Iba Yeshua en la columna de nube, en la columna del fuego. Y dice, y todos fueron bautizados en Moshe. ¿Quiénes son los bautistas por excelencia, hermanos? Los hijos de Israel. Estos son conceptos, no son conceptos denominacionales, sino que son conceptos israelitas. Son conceptos hebreos, son conceptos de la Torá. Lo de la inmersión, lo de la tevilá, lo de la purificación, lo del bautismo. Ir y hacer discípulos, dice Yeshua, sumergiéndolos en mi nombre, dice Yeshua. Y después vemos en el relato de la Torá que los levitas hacían inmersión, los coanim, los sacerdotes, hacían inmersión. En Levítico hay inmersión para hombres, en Levítico hay inmersión para mujeres, en Levítico hay inmersión para objetos. Entonces el tema de las inmersiones, de las purificaciones, es algo totalmente hebreo, de la fe de Israel. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Y tenemos aquí en esta narrativa de esta parashá, el Adonai da el maná. Adonai da el maná. Y la orden era que en el sexto día recogieran doble porción. Éxodo 16:22. Y en el 16:23 de Éxodo, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahvé. Mañana es el santo día del Shabbat, el Shabbat consagrado a Yahvé. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para la mañana. Un momento, por favor. Estamos hablando de redención, estamos hablando de uno de los mayores milagros de la división del mar Rojo, o del mar del Fin, o del mar de los juncos, que se corresponde con la muerte y la resurrección de Yeshua. Con el mensaje mesiánico. Y esta misma parashá conecta todos estos eventos y todos estos milagros y todo este poder de Adonai con el Shabbat, con la observancia del Shabbat. Hola. Cuán importante es la observancia del Shabbat para los creyentes en Yeshua. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahvé, mañana es el santo día del Shabbat, el Shabbat consagrado a Yahvé. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moshe había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moshe, comedlo hoy, porque hoy es el Shabbat para Yahvé, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es Shabbat, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Yahvé dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? 3500 años después,
Yahvé dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos, mis torot y mis instrucciones? Porque han habido ahí unos más papistas que el Papa, y papas y fotocopias del Papa, que han dicho el Shabbat, ya no es el Shabbat. Ahora vamos a escribir un nuevo mandamiento. Entonces dice Adonai, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Hay dureza en el corazón de los... Estamos hablando de 3500 años después. Y hay dureza todavía. Hay dureza en el corazón, hay dureza en los que creen o en los que dicen creer. Entonces, el pueblo de Israel conocía del Shabbat. El pueblo de Israel conocía del Shabbat. Desde Adán está la orden del Shabbat. Fue a Adán que se le dio la orden del Shabbat. Al pueblo de Israel se le dijo en el Sinaí, acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. Tú no puedes acordarte de algo que nunca has oído, ni nunca has practicado, ni nunca has conocido. Si dice acuérdate, es porque el pueblo de Israel lo conoció. Que no lo podía guardar porque estaba bajo esclavitud, es otra cosa. Pero sí el Shabbat se conocía desde la creación, desde Adán. Entonces vemos lo que escribe Rab Shaul, que ya leímos en 1 Corintios 10, los primeros versículos, y dice que salió agua de la roca en Éxodo 17, y que esta roca era el Mashiach, alegóricamente. Hablaba de la muerte también, de la muerte del Mesías, de la muerte del Mesías. Entonces, amados hermanos, Yahvé es nuestro estandarte, Yahvé es nuestra bandera. Demos gracias a nuestro Abba Kadosh por su palabra. Al finalizar este Shabbat, Padre, te damos gracias, te damos alabanza, te damos honor, te damos gloria, Abba Kadosh, porque tu palabra es el alimento espiritual. Abba Kadosh, tu palabra es el sustento espiritual. Tu palabra, Abba Kadosh, es el aliciente espiritual. Tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu, que también está aludido en esta parashá Beshalach, dice que Yahvé mandó un grande viento recio que soplaba sobre el mar, y esto hizo que el mar se dividiera. Y recordamos ese texto que no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con tu espíritu, es con tu Ruach HaKodesh que vamos a vencer, es con tu palabra, Abba Kadosh, que está profetizada en esa menorá, Abba Kadosh. La luz de Yeshua sigue resplandeciendo, la luz de la Torah sigue resplandeciendo para Israel. Aunque la noche sea densa para el mundo, para las naciones, para los paganos, tú sigues rescatando de entre la oscuridad, sigues sacando a todo aquel que se arrepiente. De entre la oscuridad sigues libertando a Abba Kadosh, a todo aquel que abre su corazón
y deja entrar al Mesías, Yeshua, en su vida. Esa es la oportunidad de salir de Egipto, del Egipto espiritual. Esa es la oportunidad de que las cadenas se rompan. Esa es la oportunidad que la esclavitud llegue a su fin. La esclavitud del alma, la esclavitud del espíritu. Y por qué no la esclavitud del cuerpo. Gracias, Abba Kadosh, por esta palabra que trae libertad a las naciones de la tierra. Gracias, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Hay personas que no pueden salir de sus vicios. Hay personas que no pueden salir del alcoholismo. Inclusive me decía una persona en días recientes, pero en el nombre de Yeshua HaMashiach sabemos que hay libertad. Y si esta persona está escuchando, si hay alguien que está en esta transmisión que haya dicho no puedo salir del alcoholismo, no puedo salir de este vicio, no puedo salir de este pecado, no puedo dejar este pecado, pero hoy desde este lugar proclamamos esa palabra de libertad en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, porque no es con poder humano, es con el poder de Yeshua. Yeshua vino a libertar a los hombres. Yeshua vino a libertar a la humanidad. Yeshua vino a libertar a las mujeres. Yeshua vino a libertar a grandes. Yeshua vino a libertar a todos aquellos, aleluya, que ponen su mirada en Él. Quizás vea difícil cruzar ese mar rojo, ese mar de cañas, pero a través del sacrificio de Yeshua, a través del poder del Ruach, a través del poder del Mesías, a través del poder del Dios de Israel, esas aguas que has visto imposible se abren en el nombre de Yeshua. Aleluya, porque Yeshua ha venido a libertarte, Yeshua ha venido a rescatarte, Yeshua ha venido a comprarte, Yeshua vino a derramar su sangre preciosa, su sangre maravillosa trae libertad, su muerte, su resurrección trae libertad, nos ha hecho libres, nos ha hecho libres, nos sacó de Egipto, nos rescató del faraón, nos llevó a la tierra prometida, aleluya, y ahora nos espera, aleluya, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo como una novia ataviada para su marido. Gracias, Abba Kadosh, por todas las promesas maravillosas. Solo danos fuerzas, Padre, aleluya, para continuar. Abba Kadosh, que tu Ruach nos vivifique. Que tu Ruach nos vivifique. Ya no vivo yo, como decía Rab Shaul. Yeshua vive en mí. Yeshua vive en mí. Yeshua vive en mí. Yeshua vive en mí. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este mensaje está tocando a cuántas personas nosotros ni nos imaginamos. Cuántas personas ven estas enseñanzas, hermanos, en las redes. Es impresionante cuántas personas están viendo estas enseñanzas. Así que si te encuentras en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del mundo, Yeshua hoy te liberta. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Entrégale tu vida. Entrégale tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Aleluya, porque Él ya pagó el precio. Él ya pagó la deuda. Él ya pagó la pena de muerte que pendía sobre cada uno de nosotros a causa de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Él ya pagó la deuda. Está saldada. Aleluya. Gracias a su muerte en el madero, esa deuda está saldada.
Ahora Él nos promete vida y vida en abundancia. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y búscale a Él de corazón. Aleluya. Empieza una nueva vida. Empieza un nuevo caminar. Sal de Egipto. Sal de la esclavitud de Egipto. Sal de la esclavitud de Egipto. En el nombre de Yeshua. Sal de tus prácticas mundanas. Sal de tus prácticas paganas. Aleluya. Por medio del Pesaj de Yeshua. Por medio de la libertad de Yeshua HaMashiach. Porque este es el tiempo de salir de Egipto. Este es tu día para salir de Egipto. Este es tu día para salir de tu esclavitud espiritual. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua. Aleluya. Le hablamos a los cientos o a los miles que estén viendo esta transmisión a Abba Kadosh. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te damos gracias, Padre amado, por esa palabra de libertad. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Exaltamos el nombre de nuestro Abba Kadosh. A Él todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les decimos Shalom, Shalom y Shawatov en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Baruch Hashem.